Hoy vamos a reaccionar a un testimonio que ha generado mucha polémica. Se trata del relato de Vilma de Souza, una mujer que afirma haber sido una poderosa bruja dentro del mundo del ocultismo y que hoy asegura haber abandonado todo después de una experiencia espiritual que cambió completamente su vida. Pero su historia tiene muchos detalles que han causado debate y rituales, supuestas entidades, pactos espirituales y un giro radical hacia la fe. Así que hoy vamos a ver partes de su testimonio y reaccionar a lo que cuenta, así que prepárate, porque algunas de las cosas que relata son realmente perturbadoras. Mi nombre es Vilma Laudelino de Souza. Bienvenidos a los 13 mundos ocultos. Antes de ver el video, primero hay que entender quién dice ser esta mujer. Según su propio testimonio, Vilma de Souza nació en Brasil y desde muy joven estuvo rodeada por prácticas relacionadas con el espiritismo y la brujería. Ella afirma que su familia ya estaba involucrada en este tipo de prácticas espirituales y con el paso del tiempo, según cuenta, comenzó a involucrarse cada vez más profundamente en ese mundo. Hasta que supuestamente llegó a convertirse en una especie de sacerdotisa dentro de rituales ocultistas. Ahora vamos a escuchar lo que ella misma cuenta. ¿Cómo fue el momento de su conversión? ¿Cuándo fue el momento en que usted se entregó al Señor Jesucristo? Fíjese que se pasó que yo retiré todos mis objetos de trabajo. Tenía altares, tenía trajes, tenía todo que se usa para manipular con el espiritismo. Yo los eché a un río, pensando que si desechándome de lo externo, estaba sacando lo que realmente gobernaba mi cuerpo. Cuando recién me vuelvo a la casa, adentro a mi pieza, ahí él adentró, materializado. Y ahí cara a cara estábamos, cuando él apuntó aquí en mi nariz. Y nunca me olvidaré su odio y cómo me ponía impotente cuando se acercaba. Cuando me dije, tú eres mía, nadie en que me pertenece me abandona como tú estás pensando, porque yo soy el diablo. Mi nombre es Lucifer, yo soy Satanás, tu dueño. Si piensas en dejarme, te lleva al infierno. Sabe que yo nunca, repito, había creído en estas cosas. Pensaba que murió, acabó, o a lo mejor, como muchas veces la ciencia muestra, que hay ahí uno va a estar volando o descansando o en un local cualquier, o simplemente terminó la reencarnación, que parte de la doctrina espírita, murió, en otro tiempo vuelve, reencarna en otra cosa para pagar sus pecados, o un poco de doctrina católica, murió, va al purgatorio y de ahí paga un tiempo. Pero cuando se presentó y me habló directamente así cara a cara de infierno, aún así yo tenté contradecirle, enfrentarme con él. Me sentía muy poderosa. No entendía hasta aquel momento que los poderes que detenía yo no eran míos, que el hombre es totalmente impotente diante del diablo. Por eso la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, porque sabía que ningún hombre podía enfrentarse con él como realmente lo es. Y cuando me amenaza así, me enfrento y le digo, nunca más yo quiero destruir a nadie. Y entonces me toma por aquí por el cuello y me dice, entonces te llevo al infierno ahora, para que sepas que conmigo nadie puede. Es un dicho del espiritismo. Y cuando me toma por aquí, al contrario de todo que yo creía, se abre un abismo abajo de mis pies y yo me pongo a bajar. Era como un abismo cenagoso. Todas las tinieblas que usted ya vio, todo blackout que ya vio en su vida, no se parece con el terrible abismo que espera un hombre que se pasa la eternidad sin nunca haber conocido a verdad. Sabe que yo me fui bajando, yo tentaba sostenerme y él me llevaba por aquí. Así es la muerte, pienso yo, de un brujo, de toda gente que vive su vida engañada, servindo a los demonios. Porque recientemente había me dado cuenta que todas las entidades, espíritus, orixás, caboclos, guías, así se denominan en mi país,
el nombre, así se mezclan, se adornan. Esta es su forma de engañar en mi país. Se autodenominan entidades, espíritus justicieros. Pero ahora, en fin de mi camino, de mi trayectoria, estaba delante del diablo. Él se declaraba mi dueño. Un cierto momento se paró y dijo, allá está su cuerpo. Yo miré y he visto mi cuerpo muerto arriba de una cama. En este instante, un nombre brotó en mi mente, una fracción de segundo. Y yo pensé, existe un Dios mayor que Lucifer. Se me salva ahora, voy a ser esclava de él todo el tiempo de mi vida. Y en aquel momento, por primera vez, yo he visto cuando se abrieron los cielos, cuando vino algo como un rayo de luz, algo glorioso cayó sobre mí. Lucifer me suelta y cae de espalda en el suelo. Porque la palabra de Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Yo nunca había oído este mensaje, pero cuántos no me estarán escuchando ahora y quizás necesitando tanto de clamar a alguien que le responda y que le libere. Ahí estaba se manifestando en mi vida, por primera vez, el grande poder de Dios. Yo he visto Lucifer por tierra. Para mí era un rey, era un señor. Pero ahora recién me daba cuenta, como preguntó al principio, que había una diferencia, que dos fuerzas, dos gobiernos, o a lo mejor dos príncipes, luchaban por el control de mi vida. Y cuando vino la luz del alto, cuando vino la verdad me liberó. Desde aquella experiencia, yo pude comprender que dos fuerzas existían y luchaban de forma totalmente opuesta por gobernar mi vida. Y así que yo conocí que había una fuerza arriba en los cielos. Y de ahí pasé a vivir segundo las costumbres que me habían enseñado en la religión. Pero se dio una cosa. Aquel príncipe que no desiste de ninguna manera de destruir vidas, me declaró guerra. O sea, demanda espiritual me declaró. Y por esta demanda, 7 días después, yo perdí una guagua. Yo la tenía consagrada a un príncipe que se llama en Brasil Iemanjá. Sería cognominada la reina del mar. Pero en realidad es un demonio terrible. Y así que cuando Lucifer me declara guerra, 7 días después, Iemanjá mata a mi guaguita con 1 año. Me acuerdo que los médicos preguntaban, ¿qué se pasó, mamá, con esta niña que no tiene nada y se muere? Yo no podría contestar a él, que ahí estaba recibiendo el sueldo de 22 años de vida consagrada a las tinieblas, a toda suerte de ocultismo, de hechicería, de espiritismo. Bien, luego cada semana un golpe nuevo contra mi familia, hasta que una noche llegando a la casa había una noticia. Mi mamá estaba tuberculosa en último grado, fue llevada a una posta. De ahí yo momentáneamente vacilé, adentré a mi pieza y realmente yo pensaba, ¿quién nació para esto no puede salir? Porque ahí está la ley del espiritismo. Y yo lo invoqué. Cuando vino él materializado de nuevo, me dije, yo te llamé a un pacto y tú no lo hiciste. Ahora yo no quiero pacto contigo, quiero tu sangre, quiero tu vida y quiero tu alma. Así que le pregunté, pero mi mamá no tiene nada que ver con mis asuntos. Y él dije, voy a destruir toda tu familia y después te llevo conmigo porque tú eres mía. Bien, y cuando yo le pedí una cosa que hoy día yo digo que él nunca tiene de sus esclavos, es misericordia, me dije, fíjese la vida de ella por la tuya, suba arriba de un puente, se echa abajo de un tren. 15 días después estaba todo listo en una noche, con plata para mi enterro en sobre y carta de despedida. Al otro día, cuando fuera saliendo por la mañana a trabajar, como si fuera a esperar el tren en la estación, me echaría de un viaducto a frente del tren y de ahí quizás librase el alma de mi mamá, entre comillas, porque hoy día sé que el diablo nunca habla la verdad, es el padre de mentira. Así que en aquella noche me acosté, y así como sería la última noche de mi vida, no quería dormir,
No sé cómo se sentirán miles de personas que me escuchen ahora, con ganas de morirse, de autodestruirse. Pero yo le digo que es terrible, no hay palabras para decir la última noche de un suicida. Yo quería reportar mi vida, hacer un retrospecto. Y ahí en la oscuridad de mi pieza estaba pensando, ¿para qué será que yo nací? La vida es muy insípida, muy insólita. No tiene razón, ¿será que el hombre nace solo para morir e irse al infierno? Y un cuestionamiento sin fin yo me llevaba hasta que llega la madrugada. Bien, los brujos llaman la hora grande, pero hoy día yo puedo decir que era la hora de Dios para mi vida. Repentinamente del alto, una voz me hace una pregunta, ¿y si yo le decir que Dios existe? Fíjese que Dios tuvo primero que me desenseñar la enseñanza de la infancia de mi padre. Y cuando aquella voz me preguntaba así, yo reaccioné con violencia. Ahí estaba delante de mí toda mi vida, mi sufrimiento, el rechazo, todas las cosas. Y yo, aburrida, contestaba, no existe Dios. Pero por segunda vez la voz me preguntaba, ¿y si yo le digo que existe un Dios todopoderoso? Esto fue impactante para mí, totalmente inédito. Yo conocía muchos dioses, muchos príncipes, entidades, pero un Dios todopoderoso. Así que a esta idea yo tuve miedo, porque todos mis pecados se pusieron a desfilar enfrente a mí. Me parecía que me acusaba, entonces me dio un miedo y yo pensé, si hay un Dios todopoderoso, no debe gustar gente de mi tipo, de mi categoría. Y para defenderme inmediatamente yo reaccioné, pero también no me gusta de él. Así que por tercera vez una voz dulce, suave, me pregunta de nuevo, y si yo le decir que hay un Dios todopoderoso y Él te ama, así como tú eres, yo reaccioné. Puse las manos aquí, empecé a llorar, y yo lloraba, y al fin mi alma gemía. Yo pensaba, qué bueno si hubiera un Dios que amase a mí con todo este error, con todo esto pasado, con toda esta basura. Y mientras yo lloraba, una luz fuerte, fuerte adentro de mis ojos, yo saqué las manos y ahí al frente de mí estaba algo inédito. Yo conocía miles de príncipes. De nuevo, les voy a decir, siempre fui vidente en mi vida. Siempre tuve conexión con el mundo espiritual. Conocía muchas cosas, pero nunca aquella luz. Y yo quería fijarme, pero ella me ciegaba. Y cuando me paré para ir en dirección de aquella luz, que yo no comprendía aún quién era que estaba ahí, entonces veí cuando mis manos, mi cuerpo empezó a dar vueltas, y cuando yo caí de espalda para el frente, y los demonios a su turno iban adentrando en mi cuerpo. Yo estaba muy admirada, porque podría verme en el suelo, y recién, mientras escuchaban los demonios diciendo garabatos, blasfemias, insultos, y se rascuñaba como una culebra yo por el suelo, yo comprendí recién que estaba poseída por un espíritu enemigo de aquel supuesto de luz que estaba se acercando de mí. Y ahí en mi pensamiento me puse a llorar. Y aún así reaccioné como una bruja. Yo lloraba y decía, fíjese Dios, tú eres injusto, tú eres malo. ¿Por qué tú permitiste que yo viniera al mundo para hacer tanta maldad y ahora recibir en mi propio cuerpo el pago de esta maldad? Y para mí me parecía, no podría mirarlo un segundo, me parecía que estaba me mirando, serio. Y cuando yo quería herirlo de alguna forma, y le dije, fíjese, yo sufrí tanto en este mundo, que sufrí más que tu hijo, porque me habían dicho alguna vez que Dios tenía un hijo, cosa que nunca yo he acreditado. Cuando hablé así sentí, no pudo ver que reaccionó, y sentí cuando me levantaron del suelo y fui siendo llevada por el aire y me pusieron parada en un local y yo abrí los ojos, miré alrededor y ahí he visto la escena que cambió todo el futuro eterno de mi alma. Miles de personas ahí estaban en una plaza grande, veía un predio al fondo, las columnas, veía la multitud gritando y yo pensaba, qué raro, ¿qué estoy yo haciendo acá? Porque los trajes de las mujeres, todo costumbre, como si fuera una otra época. Yo veía que la gente gritaba y algo se pasaba ahí en aquel predio y fui abriendo camino ante toda aquella gente para ver qué se pasaba ahí adelante. Y veía una cuerda humana formada por soldados que se vestían como los romanos de la antigüedad.
Ahí arriba de la escala había muchos soldados y un hombre en una silla grande que se paró y apuntó a otro que estaba atado en un local lleno de soldados. A un poste estaba atado. Y cuando preguntó, ¿qué haré de Jesús de Nazaret? Me impactó mucho este nombre, porque yo conocía varios Cristos, como el Cristo de Plaga, el Jesús de Bonfim. Conocía muchos, Oxalá era una ramificación que se llamaba el Dios, pero nunca había oído este nombre Jesús de Nazaret. Y cuando el hombre apuntó a la columna y preguntaba así, la gente se puso a gritar rabiosa, crucifica, crucifica, y yo los miraba. Inconscientemente me paré las manos y me puse a gritar, y me dio una rabia, un odio, yo me puse a gritar, pero de repente pensé, ¿qué estoy yo haciendo acá? ¿Qué tengo yo que ver con este hombre? Y me volví hacia atrás a ver más quién ahí estaba. Y he visto una escena que nunca más me olvidaré. Todos mis compañeros de hechicería, de toda ramificación del espiritismo por lo cual yo tenía pasado, ahí estaban, participando de la cena que llevó a la muerte el Hijo de Dios. Todos mis compañeros de pandilla, de fiesta, de tomar, de calles, de todo que hacíamos nosotros de mal. Todos gritábamos. Y había más gente de todo tipo, toda clase, categoría intelectual, social, y todos gritaban con odio. Y yo me devolví de nuevo y pensaba, ¿qué tengo yo que ver con esta cena? En realidad yo nunca imaginé que también a causa de mis pecados fui participante de la muerte del Hijo de Dios. Yo también fui culpable. Pero cuando el hombre lavaba sus manos y entregaba aquel reo, aquellos soldados que ahí estaban, le cuento como yo he visto, y lo llevaron a un patio ahí interno del mismo local, y veí cuando le quitaron la ropa hasta la cintura y lo ataron de espalda, como se hacían con los esclavos antiguamente, a una columna, la gente a la rueda, y yo mirando cuando un soldado saca un azote y empieza a dar vueltas en el aire, y yo me fijaba de qué raro, y la gente palmeaba, reía y gritaba. Pero aquel azote no era una arma normal, tenía un cable, varias puntas de cuero, y en la punta de cada punta un pedacito de hierro más o menos así. Y cuando aquella cosa daba vueltas en el aire y golpeaba, aquella espalda sensiblemente se abría y rasguñaba aquellas carnes. Molía aquel hombre. La gente palmeaba, reía, y el azote daba vueltas. Era como un maestro en lidar con aquella cosa, el hombre le jugaba. Aquel cuerpo temblaba. Y yo miraba y pensaba, ¿cómo puede? ¿Cómo puede una escena de tanta cobardía? Miles, hombres fuertes, soldados contra uno, que se parecía tan indefenso en el momento. Y yo miraba y pensaba, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice nada? Yo en realidad no sabía que allí estaba un cordero, allí estaba una oveja que fue llevada muda ante sus trasquiladores a causa de mis pecados. Y yo miraba aquella escena y pensaba, ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no dice garabato? ¿Por qué no insulta a la gente? Yo no sabía que por amor ahí estaba, por amor de mí y por amor de ti también. Y mucho tiempo estuve mirando aquella cosa. Era insoportable ver. No era como los cuadros, como las imágenes que existían en las iglesias. El hombre estaba todo lleno de heridas. Cada vez que el azote le daba en la espalda, se abrían y se le arrancaban pedazos de carne. Y nunca me habían dicho las palabras del profeta, que molido fue, herido fue por nuestras iniquidades. Después de harto tiempo que estuvo mirando, la gente palmeaba, silbaba, reía. Los soldados se apartan, lo entregan en la mano de los hombres. Y yo he visto cuando se acercó el primero y le dio en la misma cara. Su rostro iba para allá y para acá, sus ojos siempre cerrados. Y nunca decía palabra. Y yo me cuestionaba, ¿por qué no se defiende? Yo no sabía que ahí estaba siendo castigado mis pecados, tus pecados. Y para nuestros pecados no hay defensa. Mucho tiempo la gente lo escupía y le daba combo y le pateaba. Pero una cosa me di cuenta, y hoy día soy testigo, que durante todo el tiempo de su sufrimiento, Jesús de Nazaret, el Hijo unigénito del Dios viviente, estuvo orando por nosotros, porque movía sus labios silenciosamente
y hablaba alguna cosa que yo no podía entender, pero quizás estuviera orando por mí y por ti en este momento también. Y mientras estaba moviendo sus labios, la sangre iba bajando por su boca, por su nariz, y no era aquella figura con un rascuñoncito aquí, otro aquí, pero se hinchaba su cara de tanto que le daba. Tanto que la gente le pateaba, le escupía, se mezclaba la sangre con el escupir de la gente. Después de mucho tiempo volvieron los soldados. Y aquel hombre ya no era una cosa normal, era una masa humana, pero sin decir palabra. Veía cuando se acercar con una almohada y tenía algo arriba. No era como aquella cosa que usted ve en las imágenes, muertas en las paredes. Eran unas espinas grandes y se cruzaban para abajo, y yo vi cuando el soldado levantó su cara, él tenía los ojos cerrados, vi cuando clavó y le apretaba sus ojos, cuando le dieron con algo como un pedazo de palo, una cosa así como una caña, le dieron, y él encogía su cuello. Y de ahí se bajaba la sangre. Yo miraba y pensaba, ¿cómo puede alguien sufrir tanto y callado? Y la sangre iba bajando. Y yo oía cuando el golpe daba en la cabeza, él encogía. No sé de dónde. Yo me puse a gritar, pare, no hagan esto. Este es el Hijo de Dios, Él no merece tal sufrimiento. Y si yo, que soy una bruja, de repente todos pararon y me miraron. Y por primera vez en toda aquella escena, aquel hombre abrió sus ojos y miró directamente hacia mí. Se puede imaginar, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, me estaba mirando directamente. Yo pensaba al momento que estaría con odio porque le hicieron sufrir mucho. Todas las palabras serían cortas, pocas, para decir lo que ha sufrido aquel hombre. Pero al contrario, estoy acá para decirle que nunca he visto una mirada más llena de misericordia, de amor, de bondad, que la mirada de Jesús de Nazaret. Él ahí estaba me mirando y yo estuve atada a su mirada. Yo quería decir algo, pero ahora las lágrimas corrían por mis ojos. Y me miraba con amor. Cuando dijo, no, mi hija Vilma, yo tomé un susto. Yo pensé, entonces, Jesús me conoce. Yo no soy un vegetal, no soy una cosa. Y él decía, no, mi hija Vilma, nadie podría soportar tal sufrimiento. Solamente yo, y apuntaba su cuerpo todo herido, todo ensangrentado, y decía, yo sufrí todo esto por amor de ti, y extendió sus manos hacia mí. En aquel instante yo abrí mis ojos, se había pasado la visión, y yo caí de rodillas. Yo nunca había hecho una oración, nunca había conocido lo que fuera luz, verdad. Pero cuando yo caí de rodillas, había una paz, algo tan especial, una vergüenza por mis pecados, por mi pasado. Y yo hice la primera oración al Dios hasta poco desconocido. Y yo le dije, Dios, mira, mi vida no vale un centavo siquiera, pero todo tiempo que me resta, yo lo entrego a tu Hijo Jesús, porque hoy día yo comprendí que Él sufrió y murió por mi causa. Y cuando me levanté de aquella oración, yo ya era una nueva criatura. Yo busqué a los demonios y ya no estaban ahí. Yo sentí un gozo, era una paz, era algo tan inexplicable. Yo fui a la cocina, la mamá estaba mal, tuberculosa, y yo le prediqué el primer mensaje de mi vida. Yo le dije, mami, Dios existe, mamá. Jesús murió por mí, mamá. Este Dios cambió mi vida. Me hice una nueva criatura. Puse un cántico nuevo en mi boca, un himno al Señor. Muchos lo han visto y han conocido y glorificado al Señor. En este momento, cuéntanos de su ministerio. ¿Cómo está sirviendo al Señor ahora? Loli, se pasó que cuando yo conocí la verdad, cuando el Evangelio llegó a mi vida, yo entendí que miles aún no lo conocen. O a lo mejor conocen superficialmente, como yo en mi infancia. Saben de un Dios que está arriba y que no se importa con nadie. Un Dios que no tiene tiempo para la gente.
Y quizás cuántos le odian como yo por no conocerlo personalmente, por no saber que es tan amoroso y que de tal manera nos ha amado, que envió su único hijo, llegando a las últimas consecuencias de este amor por nosotros. Y cuando veía a la gente en la calle, me daba cuenta que necesitaban que alguien le dijera algo. Y pienso que el mismo Espíritu de Dios ha propuesto en mi corazón. Yo dediqué toda mi vida. He recorrido muchos países. Gran parte de mi propio país yo he estado recorriendo incansablemente. Grandes locales, pequeños locales, hablando a miles o a uno solo, no me importa. Donde el Espíritu Santo de Dios me ha enviado, yo he ido con mucha alegría. Y quiero decirle que me ofrecí al Señor como esclava. No atendió a mi oración. Me recibió como hija. Soy hija del Dios viviente. Nunca más los demonios, Loli, tuvieron gobierno en mi cuerpo. Nunca más el vicio, el odio, la miseria. Jesús cambió todo el futuro eterno de mi vida. Y cuando puedo escuchar su voz a través de los siglos diciendo, id, predicad estas palabras, enseñad a toda la gente a guardar las cosas que yo he dicho, yo siempre, mientras vida tenga, voy a proseguir haciendo esto. En mi oración más ardiente es para que esta experiencia, aunque no haya sido bien explicada por la diferencia de idiómica que hay entre nosotros, pero sé que hay uno que puede llegar al corazón, que es el Espíritu Santo, y que pueda servir de ejemplo para cuantos brujos que quizás tengan tantas ganas de apartarse de un pasado negro, sucio, tengan miedo a las amenazas, a coacción, al gobierno del príncipe de tinieblas, que se acerquen a Jesucristo. Es el general que venció a quien yo no podría vencer sola, y se tornó dueño, Señor, Padre y amigo, mejor que tengo yo. Vilma, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido una bendición para nosotros poder escuchar, compartir este testimonio con muchos que necesitan escuchar este tipo de materia para llevar su vida en alguna manera a los caminos del Señor y trasladarse de la oscuridad a la luz. Y le agradecemos con todo nuestro corazón por este tiempo juntos. Amén.